Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje en tema de literatura. Estamos en la secuencia de lo que es el género narrativo. Entonces ya es el rubro 3. Hay un primer ejemplo que concierne a la teoría del género narrativo. Ahora, en este caso, en la sesión anterior hemos visto un ejemplo del género narrativo que concierne al número 2. Y ahora tenemos el segundo ejemplo del género narrativo. Entonces, en la sesión anterior teníamos un género narrativo de la literatura peruana indigenista escrita por Ciro Alegría. En este caso tenemos el otro título del género narrativo como ejemplo, La tortuga gigante, escrita por el escritor uruguayo de la tendencia del modernismo. ¿Bien? Entonces, es un maestro del cuento, escribió cuentos bastante cortos, pero muy trascendentales, propios de la corriente del modernismo. ¿En qué consiste el modernismo? El modernismo consiste en una corriente literaria que surge en América, ¿no? Donde la prosa es elegante, muy bella, muy estética, con un manejo muy excelso, muy estético y muy bello de la prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es la secuencia de palabras que se manifiesta sin versos, ¿bien? Puede ser descriptivo, puede ser narrativo. Entonces dice el texto en lo siguiente, como ejemplo de la narración. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más, hasta que un amigo suyo que era director del zoológico le dijo un día, usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador, por eso quiero que se vaya a vivir al monte. Hace mucho ejercicio al aire libre para curarse y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor y eso le hacía bien. Entonces, ¿dónde está Misiones? Misiones exactamente está en territorio argentino. Es una zona casi selvática, mucha vegetación. ¿Bien? Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta y después comía frutos. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de queroseno. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los 2 ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y la cabeza colgada casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la dejó y la llevó arrastrando con una soga
hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo porque tenía mucha fiebre. Voy a morir, dijo el hombre. Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua. Siquiera voy a morir aquí de hambre y de sed. Y al poco rato la fiebre subió más y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía, y ella pensó entonces, el hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo le voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Bien, vamos a ver, en la participación de ustedes. Díaz, a ver, alumno Díaz. Vas a leer el texto que estoy subrayando ahí. Estamos en el ejemplo del género narrativo, de la narración en sí, como producto literario. Díaz, ¿me escucha? Sí, profe. Ya, muy bien. En voz alta, Díaz. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber qué le daba la comida y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues ahí no había más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez en voz alta. Gracias. Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir. Aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí. A ver, vamos a ver. Padilla, en voz alta. Padilla, ¿está atento? ¿Está presente Padilla? Padilla. A ver, González Herrera. González Herrera. González Herrera. González. Al arco en voz alta. Ya, ok, profesor. El texto Pero, subrayado. ya. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo, si que se queda aquí en el monte se va a morir. ¿Por qué no hay remedios? Tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas
Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería. Gracias. Sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó, caminó de día y de noche, atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de 1 legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado, en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada de que prefería dormir. A ver, Tupa, en voz alta. Sí, profesor. A ver. Ya, el texto subrayado. Sí, profesor. A ver. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba, agua, agua, a cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semanas tras semanas. Cada vez estaba más cerca de Buenos Aires, pero también cada día hasta ahí, ¿no? Ya, gracias. Ok. Cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida completamente sin fuerzas y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta, voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí, solo en el monte. A ver, Adriana, lea el texto subrayado. Adriana, Sí, profesor. en voz alta. Él creía que estaba siempre en la rama, no sé, en la rama, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía 1 semana, pero para llegar más pronto no teníamos fuerzas para nada. Cuando cayó del todo, toda la noche y vio una luz lejana en su horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, iluminaba el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir con el cazador y pensaba que con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Gracias. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los 2 viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y a dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Voy, quería ir a Buenos Aires, respondió la tortuga, la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré. Nunca llegaré. ¿Cristóbal está presente? Cristóbal. Ya. Entonces, sonsa, dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga más sonsa. Si has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún
tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada, todavía el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó la tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen. Pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastillo alrededor de las jaulas de los monos. Bien. Padilla, a ver, tenemos al arco nuevamente. Al arco, a ver, lea la información de Horacio Quiroga. Al arco. Sí, profesor. En voz alta, sobre Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Salto 1878, Buenos Aires 1937. Narrador uruguayo radicado en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Las tragedias marcaron la vida del escritor. Su padre murió en un accidente de caza y su padrastro y posteriormente su primera esposa se suicidaron. Además, Quiroga mató accidentalmente en un disparo a su amigo Federico Ferrando. Gracias. Entonces, Horacio Quiroga es considerado como un maestro del cuento corto. Como pueden entender, estamos en el ejemplo de la narración en otro escenario. Es un cuento modernista de un uruguayo, ¿no?, radicado en Argentina. Inclusive en este contexto del cuento señala Misiones. Misiones es un lugar bastante poblado de árboles, hay mucha vegetación, y si no es más, me recuerdo el generalísimo don José de San Martín nació ahí, creo, que es de esa zona. Entonces, en esta narración personifica la tortuga gigante que traslada a un cazador hacia la ciudad para poder salvar. ¿Qué valores podemos encontrar en esta narración? ¿No? Encontramos un valor que es la solidaridad recíproca, ¿no? Cuando el hombre ve a un tigre que está atacando a una tortuga en una laguna, le dispara, el tigre furioso quiere retroceder para poder atacar al hombre, le dispara, y el hombre piensa en comerse una tortuga porque es una carne rica, ¿no? Y aparte de eso está considerado como algo saludable para el ser humano, ¿no? Entonces se acerca y ve a la tortuga herida a punto de perderse pues la cabeza, ¿no? Ya lo cura. Entonces la tortuga se hace amigo, ¿no?, del hombre. El hombre se enferma y la tortuga escucha sus quejas. Y cuando el hombre está exhausto en una fiebre muy alta, la tortuga en ese momento, al reflexionar, acude a traerle un poco de agua en una caparazón de una tortuga pequeña. Lo atiende, hace los preparativos de llevar a la ciudad con con todos sus bienes del hombre, ¿no? Entre pieles, cueros y serpientes venenosas que lo tenía ahí, y hace una travesía tan larga hacia Buenos Aires, ¿no? En este caso, justamente está de la ficción, ¿no? ¿Dónde está la ficción? La ficción está en que una tortuga hace las veces de un hombre, de una persona, ¿no? Para poder cargar en su lomo, encima de su caparazón, a un hombre grande, ¿no? Entonces, ahí está el arte, ¿no? El arte del autor de poder crear dos personajes. Uno del mundo animal, claro que el hombre también es un animal racional, ¿no? Una especie animal de la selva,
y una especie, y el hombre básicamente, ¿no? Entonces es una especie de lucha que desarrolla. Entonces este es otro tipo de narración que tenemos a diferencia del ejemplo anterior. Entonces, justo en la creatividad de los autores, ¿no? De sus personajes pueden tener una diversidad de características. Entonces, en esta característica, más que todo, la sugestión es impactante. Horacio Quiroga tuvo una amplia visión de lo que es el manejo del cuento. Tiene una serie de cuentos que cada cuento siempre atrapa el plano de la sugestión. ¿Qué significa la palabra sugestión? La palabra sugestión significa el impacto, el gusto que cautiva en el lector. Entonces el lector goza de la lectura, es como ver una película. Entonces ahí está el punto del impacto del relato o la narración. Bien, entonces, frente a esto, vamos a precisar la idea central. Aquí ahora partimos por la idea central. O viceversa, enunciemos, por ejemplo, ideas auxiliares para llegar a la central. Una idea auxiliar es que cierto hombre en la ciudad esté enfermo y su amigo, el director del zoológico, le propone ir a la selva para poder curarse y aprovechar el cuero de los bichos o especies que mataba para enviárselo. Entonces, el hombre tenía un problema. El hombre tenía hermanos menores que alimentar, entonces por eso no se animaba, pero el director del zoológico le dice, no, con los cueros que me mandes de los bichos o los traigas, eso te voy a dar plata adelantada para que tus hermanos menores puedan cuidar. Entonces, en la primera idea auxiliar es que un hombre de la ciudad se enferma y su amigo, el director del zoológico, le propone ir a la selva a curarse. Otra idea auxiliar es que en la selva el hombre vive, ¿no? Circunstancialmente en diferentes lugares. La selva está llena de lluvias, llena de árboles, frutales, raíces, especies de plantas, víboras y todo. Entonces, en cualquier lugar pasaba la noche, descansaba, podía fumar su cigarro, etc. En una de ellas, entonces, esa es la segunda idea auxiliar. El hombre vive en la selva, cazando, coleccionando víboras venenosas y espontáneamente preparando su vivienda simple con palmeras, ¿no? Ante la inclemente presencia de lluvias. Y la tercera idea auxiliar es que cierto día divisa, ¿no? Que un tigre furioso está atacando a una tortuga gigante en una laguna. Entonces el tigre se entera, el tigre siente que el cazador está ahí, entonces trata de enfrentarse al hombre. Pero el hombre, como era un cazador, le da un tiro certero, ¿no? Donde lo mata al tigre. Y salva la vida a la tortuga y lo cura. Cuarta idea es que el hombre en el trajinar de los días, en el pasar de los días, se enferma y se va quejando y se le viene una fiebre más alta, delira con la fiebre, pierde el conocimiento. Antes de perder el conocimiento se queja de que está solo y va a tener que morir porque nadie le va a dar apoyo. La tortuga en ese momento razona, reflexiona y piensa. Si el hombre con tanta hambre que tenía no me comió, más bien me curó, entonces yo ahora tengo que... Entonces, en esa cuarta idea es, ¿no? La tortuga solidariamente cura al hombre, se entera de sus quejas y de su situación y cura al hombre. Le da de beber agua, le da ciertas hierbas como son los yuyos frescos y así sobrevive. Quinta idea auxiliar. La tortuga se propone llevar al hombre a la ciudad. Quinta idea auxiliar. Se propone, alista sus cosas, los cueros, alista el paquete o eh, el envoltorio donde estaba, o el recipiente donde se encontraban las víboras venenosas, sus pieles, las víboras venenosas, y el hombre encima con unas lianas. ¿Qué son las lianas? Las lianas son especie de plántulas, plantas
como especie de troncos, pero flexibles, como si fueran sogas. Con eso lo amarra encima de su lomo y empieza el gran trayecto de muchas leguas. La sexta idea auxiliar será en el trajinar de la tortuga con el hombre encima y sus bienes, como serpientes y los cueros, pasa por diferentes escenarios difíciles, como los pantanos. No, el trayecto es difícil. De tanto trajinar, la tortuga se enferma, se siente decaída. Está a punto de abandonar la empresa, está a punto de abandonar su proyecto. Y también se queja, ¿no? Voy a tener que morir y el hombre no va a llegar a la ciudad. En ese momento pasa un ratón, el ratón Pérez. El ratón Pérez dice, una tortuga gigante, ¿no? ¿Qué es eso que llevas encima? ¿Leña o qué? Es un hombre, le dice. ¿Y a dónde vas? Voy a Buenos Aires, pero ya no llegaré porque esté enferma, me voy a morir. ¿Qué son Aires? Entonces, hay un diálogo entre la tortuga y el ratón Pérez. Entonces, la tortuga, una séptima idea será, se entera de que la Buenos Aires está cerca. Y en el diálogo con el ratón Pérez se entera que está cerca de Buenos Aires y se motiva y se carga de energía, toma ánimo y voluntad. Y así llega a la ciudad, ¿no? Y la séptima idea auxiliar será que llega a la ciudad con el hombre enfermo, es divisado por el director del zoológico y es auxiliado por ellos. Entonces, en todo eso, siempre es importante identificar las ideas auxiliares. De las ideas auxiliares podemos captar la idea central o la idea principal. Entonces, la idea principal será en pocas palabras. Un hombre, por estar enfermo, viaja a la selva. En la selva y luego traba amistad o salva la vida a una tortuga, ¿no? Y se enferma y la tortuga, en reciprocidad de agradecimiento, lo traslada a la ciudad. Llega a la ciudad, es curado el hombre y la tortuga se queda en el zoológico. ¿Bien? Eso sería. Con tantas palabras podemos indicar la idea central. No es único. En el campo de las letras no es como en los números, ¿no? Por ejemplo, dije, ¿no? 2 y 2 son 4, o 5 y 5 son 10, son exactos. No hay otro número. En cambio, en las letras, mediante los sinónimos, mediante las frases, el parafraseo, puedo estructurar mi idea central. ¿Bien? La idea central es la unificación simplificada de las ideas auxiliares. Bien, entonces, el punto de vista en cuanto, por ejemplo, como la literatura tiene una característica de la ficción, en esto la ficción, ¿qué significa la ficción? La ficción es la mentira, o sea, la fantasía. ¿De dónde está la ficción que aquí en este cuento? De que la tortuga no habla, una tortuga no puede hacerla, por mucho que sea gigante, una tortuga no puede cargar a un hombre. ¿Quién lo amarra? Porque sus patas, sus dedos de la tortuga no son como del hombre, son muy reducidos, son una especie de botones nada más. Y es imposible que se cargue ya saben. Pero como es literatura, es la ficción, ahí está el arte, ¿no? Entonces, tortugas gigantes no hay en la selva. De mediano tamaño, sí, como las charapas, ¿no? Las tortugas gigantes son propias del mar, de Centroamérica, de las Antillas, ahí al frente del Triángulo de las Bermudas. No, las tortugas más gigantes son las tortugas marinas del mar. Entonces, pero como es literatura, es la ficción, ¿no? Pero no todo es ficción. Misiones es una provincia de Argentina, sí existe, ¿no? Entonces, ¿es selva o tiene mucha vegetación? Sí existe, sí lo es, ¿no? De que la carne de tortuga es sabrosa, sí lo es, ¿no? Dicen los que han comido o saboreado que la tortuga agrupa 7 tipos de carnes o 7 tipos de especies animales. Según la tradición o la idiosincrasia, se dice que la carne de tortuga es, aparte de ser alimenticia, es
La carne de tortuga es una especie alimentaria, o perdón, de medicina, ¿no? Que fortifica el sistema inmunológico, curativa. Es igual, la carne, los huevos de tortuga también son muy cotizados por el hombre, ¿no? También consideran como un alimento básicamente saludable, ¿no? Por eso tiene un costo, ¿no? Entonces, ese es fuera en el caso de inferencia, ¿no? Entonces, ya los valores que nos enseñan en esta narración es importante. Entonces, el literato, el autor, está en esa libertad de que sus personajes pueden ser del mundo animal. Por ejemplo, una narración del mundo animal son las fábulas. En las fábulas solamente es el hombre, perdón, el mundo animal. El cuervo, la tortuga, el león, el halcón, el perro, el becerro, etcétera. El mundo animal son los personajes en una fábula. Claro que esto no es una fábula, es un cuento. Aún en el cuento, el autor, el literato, tiene esa libertad de escoger sus personajes, caracterizar a sus personajes. En este caso, pues Horacio Quiroga ha caracterizado a la tortuga y al cazador, que están en una lucha constante entre los obstáculos para poder sobrevivir. El uno sobrevive gracias al hombre frente al ataque al zarpazo del tigre. El hombre lo cura, lejos de comérselo, y el otro, pues, la tortuga en reciprocidad traslada a tantas leguas hacia Argentina, desde la selva hacia Argentina, ¿no? Entonces, justamente ahí está la caracterización de sus personajes. Entonces, hay diferentes tipos de literatura. En este caso más es el arte de poder contar y narrar un escenario. Bien, entonces, hablando, por ejemplo, hay especies animales que pueden hacer algo para el hombre. Por ejemplo, el perro, el mejor amigo del hombre. Entonces, un perro bien adiestrado puede hacer muchas cosas de ayuda para el hombre. No tanto una tortuga, pero ahí está el aspecto figurativo, la belleza de la composición y el arte mismo. Entonces, es muy importante sobre ello. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, Díaz o Tupa? Bien. Adriana González se retiró. No se encuentra en el escenario de la clase. Hay que tomar en cuenta eso, entonces hay que estar atentos. Entonces, estamos en el ejemplo de género narrativo. Ya sabemos que el género narrativo es la manifestación del relato, de la forma de relatar o narrar episodios, sucesos o pasajes. Primero creo mis personajes, entonces de luego, pues que eh, desarrollo ese aspecto de la narración. Bien, entonces con esto estoy indicando pues que toda narración, todo lo que es género narrativo, como su nombre lo indica, es la acción de narrar, es la acción de describir en base a sus personajes, ¿no? En base al escenario. Antiguamente en el mundo clásico, ¿qué? En el mundo clásico era el género épico, ¿no? El género épico. Entonces, ¿en qué consistía? El género épico viene de la palabra griega epos, que significa narrar, ¿no? De la palabra griega epos, narrar. Entonces, el género épico en el siglo XX es el mismo género, pero ya es el género narrativo de la narración. Resulta que el género épico era, como su nombre lo indica, epopeyas, esfuerzos, sacrificios de parte de los protagonistas, que eran los héroes. Los héroes. Entonces, ¿qué eran los héroes? Los héroes, básicamente, en cambio, el género, hoy en día no hay héroes, pero también se puede considerar como una especie de héroe. Por ejemplo, acá les cuento, ¿no? Si ustedes recordarán, por ejemplo, la Ilíada, habrán escuchado, hasta en películas la han visto. La Ilíada es un poema épico, es una epopeya, es una forma narrada en versos
¿no? Donde transitan diferentes héroes de gran valor entre los griegos y los troyanos. Entonces, en el siglo XX se escribe una novela, el Ulises, y Ulises es un héroe, es un guerrero del mundo clásico, entonces, griego, ¿no? Literatura griega. Pero en el siglo XX, utilizando ese nombre, escribe James Joyce, el irlandés de Irlanda. Entonces, el Ulises es una novela extensa, narrada. Entonces, sus personajes ya no son guerreros que utilizan espadas, se enfrentan en batallas, sino es una especie de héroe moderno, ¿no? En que se está enfrentando a la vida, el problema del trabajo, de la economía. Profe, su micro está apagado. Entonces, en ese entorno, estaba hablando pues de la Ilíada del mundo clásico, que eran héroes guerreros, valerosos, que luchaban por su patria, por su rey, por su lealtad, por su dama. En el Ulises de James Joyce, que se escribe esta novela en el siglo XX, ya es distinto. Es el héroe moderno. ¿El héroe moderno qué es? El héroe moderno figurativamente es el hombre que trabaja, no tiene trabajo, lucha, tiene problemas con la familia, con la esposa, con los hijos, lo despiden del trabajo. Entonces, en ese entorno, la literatura también va cambiando. Pero hay literatura, pues la literatura, por mucho que sea de una época a otra época, siempre va a tener características muy propias. Retomemos acá, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de la narración anterior de Calixto Garmendia, es el hombre del mundo andino que tiene problemas frente al abuso de los gamonales, de los terratenientes, ¿no? Es distinto. Entonces, es más real y también se considera como una forma de denuncia. En cambio, en esta narración, no es una denuncia, pero es el problema que también pasa, ¿no? Por una situación de salud. Y lo figurativo más viene cuando participa un personaje del mundo animal, como es la tortuga. Entonces, se lee no solamente para ver el contenido y la característica de los personajes, sino también para poder imitar, crear sus propios personajes, porque más adelante van a tener que crear su propio cuento. Entonces, uno está en esa capacidad de comprender y analizar y también imitar. Mire, grandes autores, genios, muchos son genios y otros no lo son genios, si no se hacen en la práctica. Pero muchos genios de la literatura han dicho, ¿no? Que también han leído y han comprendido y han imitado y han creado su propio estilo narrativo. Pero obedece también mucho a la inteligencia. Y como le decía, ¿no? El poeta nace y el escritor se hace. ¿Cómo se hace? Tantas lecturas son modelos para poder perfeccionar esa habilidad. Bien, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? La lectura está bien clara, es bastante sencilla de comprender. Bien, hemos hecho un poco de análisis crítico sobre sus características, sobre el valor, sobre sus personajes. Bien, entonces con esto doy por finalizado la sesión hasta el día de mañana.